Oye, pues no se están metiendo, ¿eh? Pepe, ¿me escuchas? Aquí estoy. Oye, güey, ¿sí fue cierto lo del hackeo o fue puro choro, güey? Claro que fue cierto. ¿Acaso Oye, crees que estamos podría hablando del planear algo hackeo, así? güey. Y sucede esto, güey. Oye, y aparte lo que está mejor son los comentarios te pones a ver el chat, a leer el chat de aquí de interno, así de, ay, se me paró el corazón, ay, los rusos. Está de pelos. Bueno, voy a poner en mute porque se siguen subiendo. Vale. Por su culpa estamos en cuarentena. Bueno, ya nada más esperamos a Javi. Hola. Hola. Ahí está ya Javi. Oye, Javi, qué importante eres que te llegaron los rusos, ¿eh? No, no ves, güey. Ya ves, todo porque no nos quisiste invitar al desayuno. Por escuela virtual. ¿Les gustó el ejercicio de violación de seguridad de la información? Todo fue planeado. ¿A poco no nos salió bien padre? Claro ejemplo. Miedo. Yo sí me la creí, ¿eh? Para que veas. Es culpa del director general. ¿No estábamos diciendo eso? Es culpa del director general, del socio de LCA. Oye, hablando de todo esto, y habiendo sabido que la problemática de COVID nos tiene aquí hablando así, ¿qué problemática tiene que estemos, cuál es la contingencia que tiene una entidad financiera específicamente por el tema de coronavirus ahorita?
Mira, como tal, en las estrategias de negocio, de los planes de continuidad que me ha tocado ver y los análisis de riesgo, viéndolo desde el punto de vista tecnológico y cuando veía todo el tema de riesgo operacional, sí hay riesgos por enfermedad, pero realmente esos riesgos no necesariamente son con un impacto alto, porque no puedes determinar cuándo te suceda y cuando suceda todavía no puedes determinar el impacto. Al final, no porque ahorita estamos en un escenario de pandemia quiere decir que esto se tiene que hacer de una manera distinta. No, la realidad es de que es como un ejercicio y si lo ven frío, ahorita se está haciendo una prueba de una estrategia contingente que no necesariamente te lleva a limitar tus operaciones, porque no estás en una contingencia, vamos a llamarle, de un impacto alto. Sí es una contingencia real, sí, pero no es una contingencia de impacto alto. ¿Eso qué quiere decir? Que uno te va a permitir poder conectar. Oye, perdón, me están diciendo que hay alguien que quiere entrar y no puede entrar. Se está conectando con una A ver, cuenta Javi, permíteme. Ábrelo, Javi. ID. Es otro ruso. No me aparece nadie aquí en lista de espera. Bueno, al final es Si vuelve a una entrar el cuenta ruso, Javi, nada más lo sacas. Sí, no te preocupes. Y es a lo que me refería, que no necesariamente se está en un escenario contingente de impacto alto, pero sí te permite realmente probar, y si lo ven frío, nos estamos probando todos, porque ni siquiera la ciudad estaba preparada para eso. Estos temas de la degradación de la señal me ha estado pasando toda la semana. O sea, toda la semana es empezar videoconferencias y, bueno, quitamos el video porque pues seguramente hay muchas personas conectándose. El hecho de estar trabajando desde casa, ¿no? O sea, véanlo frío, atrás de mí, estoy encerrado en una recámara porque mi casa está minada, ¿no? Entras al baño y te encuentras a Hulk en una esquina, hay Legos por todos lados, ¿no? Pasan corriendo niños. Al final, creo que muchos de nosotros ni siquiera en nuestras casas estábamos preparados para estar trabajando diario y todos los días. O sea, eso nos está llevando a tener esos escenarios y estar tratando de evaluar eso que en estricto sentido debería de haber estado documentado en un plan de continuidad, ¿no? Les voy a poner un escenario de algunas instituciones que conocemos y de la misma comisión. Muchas se están conectando a través de VPNs, precisamente para que no les pase lo de los hackers, ¿no? Porque al final están compartiendo mucha información. Entonces, de entrada, ver que toda la gente tenga conexión segura, si tienes laptops, si no tienes laptops, si no tienes laptops, ¿cómo los vas a conectar? Que se van a tener que conectar, se van a tener que conectar desde un equipo personal. Pues hay que identificarlo, hay que tener las MACs, hay que tener las direcciones IP, y si son dinámicas, cómo las vas a estar controlando, etcétera, etcétera. Y al final, si lo ven frío, lo que se está cuidando es, uno, que estés trabajando todos los días, que esté operando esto todos los días, pero de fondo también estás cuidando la confidencialidad de la información porque estás saliendo de tu entorno de control. O sea, no estás en tu oficina, no estás en tu red y tienes un punto más vulnerable. O sea, la gente de seguridad de las instituciones financieras y de operación, seguro no están en su casa, seguro están en el banco, están monitoreando, bla, bla. Y si lo trasladamos al tema de fintech, ¿cuántas personas de tecnología de seguridad tienen una fintech? A lo mucho una. Y todo lo tienen tercerizado. De ahí la importancia del tercero. ¿Cómo le vas a decir al tercero que te cuide como te tiene que cuidar? Porque ese tercero tiene otros 20 más. Y en un estado de contingencia, y ahora sí, mundial, ¿qué tanto están funcionando esos terceros y qué mensaje se le está mandando a las autoridades desde el punto de vista del uso de nube? Porque como que hace unos años a la fecha se estaba renuente del uso de la nube
y de la capacidad que pudieran llegar a tener estos proveedores. Y ahorita se está probando y en vivo. Entonces, ese es un tema relevante en cuestiones de seguridad, y ahí ya me estoy yendo al tema del tercero, porque al final vas a tener una persona en el área de tecnología o en el área de seguridad que va a estar monitoreando tu operación, pero al final quien la está soportando es el tercero, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de lo que están haciendo ahorita los bancos derivado de temas de coronavirus, en donde están suspendiendo los pagos por 4 hasta 6 meses para la gente que está pues endeudada con créditos hipotecario, tarjeta de crédito específicamente? Hubo una consulta por parte de la Asociación de Bancos de México a Comisión Nacional, dirigiéndole una solicitud para que cambiaran las reglas, lo sabes. La CUB específicamente es la que establece en una gran parte de su contenido reglas contables que las dirige a Nexus. Y lo que quieren hacer es que les den chance de mandar este mensaje a sus clientes. Esto tiene una implicación enorme porque si no lo haces, cae en cartera vencida y te mueve todo, ¿no? Te mueve reservas, por ende te mueve ICAP, que es el índice de capitalización de los bancos, que se compone de lo que tiene con la problemática de que no les paguen lo que tienen colocado, que viene de dinero de la captación. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que fue una acertada o desacertada solicitud de los bancos? Mira, fue una decisión hasta cierto punto acertada, y ahí sí le voy a echar algunas flores a algunas personas que conozco. En la época de Guillermo Babatz en la comisión, se trabajó, te voy a platicar de lo que sé, porque realmente mi materia no es el tema financiero, y a lo mejor voy a decir una burrada y van a decir, ya se está diciendo una tontería. Pero se trabajó, en el tema del banco, es el criterio B6, si no me equivoco, y ese criterio B6 permite. Por eso, antes de que saliera la consulta, un par de bancos salieron a medios a decir que lo iban a hacer, porque lo tienen permitido. De hecho, está previsto en las reglas, y se hizo en la época de Guillermo Babatz. ¿Qué es lo que dice la regla? Siempre y cuando tus créditos estén vigentes, ¿no? Que no sea un crédito en mora, porque ahí sí le estás pegando a toda la calificación. Tus créditos vigentes, puedes hacer no sé cómo se diga la palabra, diferimiento, el diferirlos a N cantidad de tiempo que tú estipules. Puedes hacer un reajuste en lo que pactaste con el cliente, puedes mandar una actualización del contrato, y sin que tengas un efecto en reservas, porque al final no te están pagando, pero lo estás permitiendo, que es lo que permite la regla en idiomas cristianos, se puede hacer. Por eso, el que salió a medios, algún par de bancos, y ayer ya salieron pues muchos más. De hecho, quien lo hizo primero fue Bancomer, si no me equivoco, y no lo hizo tan evidente hasta que salió primero Banorte y Sabadell, que fueron los que lo hicieron más escandaloso. Pero de fondo es ese. O sea, la realidad es, se pensó hace algún tiempo, afortunadamente no se pudo dar, se pensó después de lo de la influenza, y qué bueno que no se había dado, ahorita se está dando, qué bueno que lo están haciendo, pero solamente le va a beneficiar a los que están al corriente en sus pagos, y no necesariamente los que tengan por ahí algún adeudo de un periodo de impago, ¿no? Que se pueda considerar. A lo mejor no pagas completo tu tarjeta de crédito, pero la estás pagando, seguramente te van a dar la oportunidad de diferirlo o algo así. Oye, Javi, ¿qué te caga de una entidad financiera? Cuando me encuentro a gente como tú, que no es cierto. ¿Qué me caga? No, la verdad es de que creo que más que me caigan gordas, al contrario, a mí siempre me gustaron las entidades financieras, pero no dejas de ser alguien que, y voy a hablar con las dos cachuchas, no dejas de ser alguien que al final eres autoridad y que vas a ir a buscarles lo que está mal, y del otro lado, les vas a ir a decir cómo hacer las cosas cuando necesariamente ellos son los que deberían de saber hacer las cosas, y que por más que les digas, a ver, no, esto no se hace así, se hace acá. Entonces, el lidiar con personas no necesariamente agradables es lo que cuesta más trabajo. Creo que en todas las entidades se aprende muchísimo,
y te encuentras a grandes personas, gentes con mucha capacidad, que es lo que da el valor. O sea, realmente me molesta más ir en el tráfico a Santa Fe que ir a cualquier otra entidad financiera. Muy bien. Entonces queda claro que a Javier Montaño, ex DG del operativo, le cagaba ir a Santa Fe. Yo creo que varios se van a Hasta la unir. fecha, ¿eh? No, Yo no lo sé. niego. En mi caso ya es diferente porque yo vivo cerca, pero sí compartía el mismo desánimo que tú. Oye, cuéntanos una anécdota que sea publicable para ti, de lo que te pasó mientras eras funcionario o si no ahora en tu nueva función como socio de Arctic Capital, que quisieras compartirnos, de lo que quieras. O Una sea, anécdota de no qué. vayas a hablar de tus problemas de disfunción sexual, de problemáticas de continuidad de negocio, de lo que quieras, de entidades financieras. Mira, hablando del tema de continuidad operativa, o sea, por muy burdo que sea, hace algunos años, cuando empecé a hacer las pruebas de continuidad operativa, o sea, la realidad es de que quien podía hacer las pruebas reales en una entidad financiera, pues era la comisión, ¿no? O la propia entidad financiera. Las pruebas en una entidad que iba iniciando operaciones, pues era más fácil porque pues, no pasaba nada si se descomponía algo. A ti te tocó varias veces. Y sí, la realidad es de que la primera vez que yo fui a una prueba de este tamaño y que alguna de las personas de la vieja guardia de la comisión me dijo, vente, vamos a probar el plan de continuidad de operaciones. Fui y literal me asomé atrás del rack de los servidores y desconecté el servidor de la base de datos de la corriente eléctrica. O sea, esa era la prueba para ver que la estrategia de continuidad de operaciones funcionaba. ¿Por qué? Porque no le avisábamos a nadie, lo desconectábamos con el riesgo de que se descompusiera, lo desconectábamos y había que ir a ver al cuate de sistemas a ver qué hacía, a ver cómo se daba cuenta que la base de datos se cayó, a que fuera a ver y que no prendiera y que bla, 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 y empezara a hacerse todo el show de a quién le ibas a hablar, al proveedor y háblale y levántalo y el enlace y pues, o sea, lanzábamos el plan de continuidad de operaciones. Esa realmente eran de las pruebas más divertidas. Ya con el paso del tiempo, pues ya dábamos de baja bases de datos, ya un poquito más perdón, pero es que hay un niño que se está metiendo aquí a la recámara. También nos están hackeando desde la Ándale, montaña. ahora nos están hackeando en vivo. Y la verdad es que es una anécdota muy padre de compartir porque pues, no cualquiera lo podía hacer y cuando lo llegábamos a hacer era inclusive muy divertido. Eran las pruebas. Ahora, o sea, el día que hacíamos las pruebas de continuidad operativa, nos tardábamos, o sea, empezábamos en la mañana y nos daban las 11 de la noche y no nos podíamos recuperar porque no necesariamente se probaba bajo escenarios de estrés, ¿no? Teniendo a una autoridad, el cuate que estaba atrás de ti preguntándote que si sabías hacer las cosas o no, el que te pusieras nervioso, ¿no? Nos tocó en entidades que estaban a punto de correr a alguien porque se puso muy nervioso y al final le decíamos, no, mira, no es así. Les ayudábamos inclusive hasta recuperar el trabajo de que no se los tronaran porque pues es que sí, somos, hasta cierto punto somos agresivos, pero es para reflejar un nivel de estrés, ¿no? Y ver que realmente sabes de lo que me estás diciendo. Al final, ¿no? Por ahí está Arturo y hay alguien más de la comisión. Al final es tu responsabilidad decir si pasa o no pasa. Entonces, tienes que buscar el cómo no y que te reflejen que realmente es un cómo sí, ¿no? Esas son anécdotas muy interesantes. Fíjate que nos hacen un par de preguntas aquí y Arturo ya nos manda saludos. Hay una que me llama mucho la atención porque además en alguna ocasión tú y yo la platicamos. Y nos pregunta Jorge Tavares, ¿cómo van a realizar la supervisión de nubes como Amazon? Y esto es algo que tú ya hiciste, recuerdo que alguna vez lo platicamos. La mayoría de la gente dice, es que si es en la nube es virtual, pero hay algo que hay que aclarar, ¿no? Todo tuyo. Mira, no es de que viajes a las instalaciones de Amazon. De hecho, parte de lo que
Son como varias etapas. O sea, cuando tú autorizas un tercero como comisión o tú contratas los servicios de un tercero, la regla te exige ciertas cláusulas. Una de esas cláusulas es el permitir el acceso a las autoridades o a quien tú designes para hacer las auditorías o las revisiones que sean necesarias. También vean una realidad, o sea, cuántas entidades financieras y no financieras tienen contratos de servicios con estos terceros, un Amazon o un Microsoft, y que todo mundo quiere ir a revisarlos. Al final sería imposible, o se dedican a dar el servicio o se dedican a recibir a todos. Entonces, parte de lo que se estipula en esos contratos y parte de lo que se acepta en las reglas es que tú puedas confiar hasta cierto punto en los dictámenes que hace un tercero sobre el cómo se está comportando el tercero que tú tienes contratado, un tercero independiente. O sea, por ejemplo, que LSA vaya y audite Amazon y que pueda decir en México, todas las entidades de México que me contrataron a mí como LSA cumplen con todos estos requisitos. Eso existe, hay estándares, ¿no? Es el ASE 16, si no me equivoco. Antes se llamaba SAS 70. Hay diferentes versiones de esos programas que son como dictámenes que están muy enfocados o a seguridad física o a respaldos o a seguridad de la información, etcétera, etcétera. Y además, Amazon y Microsoft constantemente están emitiendo reportes, los tienen públicos para sus clientes, obviamente autenticándose con ciertas credenciales, para que tú puedas ver desde la perspectiva de en dónde está tu información, en qué segmento, y dependiendo de los servicios que tú hayas contratado, cómo se ha estado comportando, porque ellos están constantemente revisando y se están autoauditando mucho. Y si hay algún problema con algún componente, te lo van a notificar y te van a notificar la solución y cuándo lo van a tener. Esa es la gran ventaja de esos proveedores de nube, porque están muy grandotes. El problema es cuando ya estás contratando terceros que no necesariamente tienen esa capacidad. Y a esos sí puedes ir a auditarlos. Ahora, ¿cómo vas a hacer las pruebas de continuidad operativa cuando tienes un proveedor de servicios en nube? Obviamente no voy a ir a desconectar la corriente de Amazon, ¿no? Y que se caiga todo Amazon. Realmente, pues, das de bajas bases de datos o das de bajas enlaces, simulando las pérdidas, y empiezas a generar diferentes escenarios para tratar de levantar los servicios y que puedas seguir operando como tienes que hacer, ¿no? Eso es una estrategia muy simple de cómo se puede probar la continuidad operativa en una entidad financiera de este tipo, con un proveedor de ese tamaño. Ahorita que hablabas de las anécdotas que fue ir a desenchufar los servidores, con toda la complejidad que ellos requerían, déjame contarte una que varios de los que estamos aquí nos tocó ver. Resulta que, como sabes, los servidores deben de estar en un lugar en donde la temperatura esté controlada, porque generan muchísimo calor, deben de estar en un lugar con aire acondicionado, preferentemente. Bueno, una entidad que conocimos varios de los que estamos aquí no contaba con ello. Y entonces, antes de que cierto supervisor que tengo enfrente de mí en Zoom fuera a hacer su ejercicio de supervisión, resulta que se estaban calentando mucho los servidores. Y te voy a decir cuál fue el Business Continuity Plan para ello. El chavo de infraestructura agarró un ventilador de metal, lo llevó junto con una cubeta de agua y un trapo, y puso el trapo mojado enfrente del ventilador para generar un ambiente de frescura en los servidores. Eso fue horas antes de que tú llegaras a hacer una supervisión. Oye, y la realidad es esa. Ahorita ya hay tecnología, pero a mí sí realmente me tocó ir a centros de cómputo en donde, además del aire acondicionado, tenían ventiladores porque no les daba, hacía demasiado calor. Por ejemplo, me tocó ir a un banco que estaba literal en Culiacán. O sea, era una sensación térmica de 40 grados y ahí tenían su centro de cómputo. O sea, realmente tenían ventiladores. Tenían aires acondicionados improvisados. De hecho, tenían abierto el centro de cómputo, ¿no? O sea, las llaves para que corriera el aire. O sea, sí es un tema. Ahora la tecnología ya permite tener, se llaman pasillos calientes y pasillos fríos. Cuando tú entras a un centro de cómputo de ese tamaño o grandote,
sí puedes entrar literal como si estuvieras en los refrigeradores del Sam's o del Costco o en esos pasillos que se siente muy frío y después te pasas 2 pasillos más y está caliente. ¿Por qué? Porque los equipos que están en esos diferentes pasillos no están teniendo una alta demanda que lleva a que se sobrecalienten. O el mismo equipo ya trae sistemas de enfriamiento internos que te permiten aislarlos del tema frío. ¿Por qué? Porque si los pones en el tema frío, literal es como si les diera hipotermia y se cuatrapean porque están demasiado fríos. Eso ya existe, eso es real. Entonces, eso, ahí se nota que ya estás viejito, que ya tiene muchos años que viste ese tipo de cosas. Y nosotros los millennials, pues ya estamos viendo otro tipo de tecnologías. Ya estás en el cuarto piso, ¿eh, chulo? Te recuerdo. Millennial. Muy bien. Oye, Javi, por aquí hay una pregunta que dice, me llamó la atención cómo la formula, porque dice, ¿creen que se impongan medidas similares para otras entidades financieras distintas a los bancos? Y antes de que tú la contestes, le quisiera decir a Juan Pablo López, es quien la pregunta. Es que ya existe. El sector financiero no es nada más bancos. Son muchísimos sectores supervisados diferentes a los bancos. Los bancos siempre son el punto de referencia pues, por el tamaño que tienen y porque hacen la intermediación, o sea, captan y colocan con todas además las operaciones de servicios que puedan hacer en medio. Por eso son la referencia. Pero no, de hecho, las medidas de continuidad de negocio aplican para todo el sector financiero de diferente forma en función de lo que hacen. Ahora, particularmente para fintech, es decir, un sector, es curioso, ¿no? Y se lo digo a alguien que lo conoce muy bien, porque te tocó dirigirlo desde el punto de vista del regulador en la primera de muchas rotaciones que ha tenido el área dentro de comisión, pero ¿qué recomendarías tú para un sector fintech que apenas comienza y que es muy curioso porque sí, pero no opera, ¿no? Porque sí opera el famoso octavo transitorio, sí operan antes de que saliera la regulación que les dio vida, que es la ley FinTech, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, nace el 9 de marzo de 2018. Todos aquellos que operaran antes del 9 de marzo, y operar, bueno, curiosamente contigo era una discusión, ¿no? ¿Qué es operar? Y como sabes, los criterios cambiaron. Los criterios de alguien era que tuvieran una continuidad operativa por cierto periodo, lo cual me parece bastante loable y bastante lógico. O sea, no se trata de haber operado un día antes una operación, ¿no? Yo creo eso también. Pero estas entidades operaban, pero no bajo un marco regulatorio, sino bajo un marco de mejores prácticas. Después le entran al ruedo de ley FinTech y trataron de acomodar cosas en el camino, pero aún no tienen la obligación de hacerlo. La obligación viene bueno, salvo una, que ya está autorizada, que pues particularmente tú conoces muy bien, Bitso. Fuera de ella, o sea, fuera de Bitso, ¿qué recomendarías para el sector FinTech en una situación como la que tenemos hoy de contingencia, voy a llamarlo, porque lo están haciendo bajo sus mejores prácticas? Existe una diferencia bien interesante entre crowdfunding y wallets respecto a su continuidad operativa, pero lo cierto es que para muchos de ellos es nuevo, porque sí hay gente en el sector fintech que viene del sector financiero, pero son los muchos menos, son muy poquitos. La mayoría son gente que está inaugurándose en el sector como nuevos participantes del mismo y no hay mucho conocimiento ni mucha idea. Hay sentido común en el mejor de los casos. ¿Tú qué les recomendarías? Pero le recomendar desde el punto de vista de qué. De continuidad O sea, es que al final velo como la metáfora que les ponía de la tintorería. O sea, la continuidad del negocio va a depender mucho de qué tanto te quieras mantener, porque no hay una sola crowdfundera o una sola wallet. Hay 60 crowdfunderas y 60 wallets. Si tú no operas o dejas de operar, el mercado al que se están dirigiendo es tan volátil que si yo ya no tengo la wallet A, pues me creo una cuenta en la wallet B y dejo de operar la wallet A porque me falló, que esa es la otra, quien está utilizando los servicios tanto de crowdfunding como de wallet,
es gente que ya no se va a esperar 15 minutos a que le resuelvas. O sea, es gente que, no sirves, adiós, saco mi dinero y me voy a otra. No sirves, es la última vez que le entro a una campaña contigo y ahí hay otra que tiene campañas de las que me interesan, muy similares a las que vi contigo, y me voy a ir a operar a otro lado. Creo que esa también es un tema a considerar. Ya no es de que, no, como nuestros papás o, bueno, en tu caso, por la edad que tienes, que no, yo siempre voy a tener mi dinero en este banco porque es con el que me identifiqué desde hace muchos años. Pues no, o sea, realmente ya está siendo muchísimo más versátil, ¿no? Creo que hay de ahí la importancia de la continuidad operativa porque te estás enfrentando a un mercado que no necesariamente es el mercado cotidiano. O sea, ahora sí es el mercado millennial y los que vienen, porque son ya los que vienen, que necesitan las cosas así, rápido, son los que el onboarding digital lo van a aplaudir, aunque sea un tema muy complicado de hacer, ¿no? Para los que estamos metidos en todo esto, pero lo van a aplaudir de que ir a una sucursal, qué bueno que no tiene sucursales. O sea, no quisiera ver una sucursal de una fintech en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque no necesito ir, ya todo lo puedo hacer remoto. Esas exigencias son las que te pueden dar el qué tanto debo de invertirle a mi negocio para mantenerlo operando. Deja tú mantener una continuidad operativa, mantenerlo operando y brindar el mismo servicio a mis clientes, porque lo que van a buscar es el tener acceso a su información o a su plan o a su inversión o a su wallet y en tiempo real. O sea, no me voy a esperar, ¿no? Y eso está haciendo que entidades muy grandes, ¿no? Estén compitiendo contra eso. O sea, ni siquiera están compitiendo por un número de clientes. Están compitiendo por siempre estar arriba, por tener los mejores beneficios, por tener los mejores convenios, porque puedas hacer todos los pagos, porque no vayas a las sucursales. Eso es lo que está generando el tema de las reglas fintech. Y pues de ahí, si lo mantienes arriba todo el tiempo, pues vas a estar dentro de la competencia. Muy No sé bien. si a eso te referías. Sí, correcto. Decía Juan Pablo que además del sector fintech, ¿cuál es el panorama para entidades no reguladas? ¿Cuál ves que es el panorama para entidades no reguladas? Mira, al final, yo creo que las entidades no reguladas, te voy a poner un ejemplo, las SOFOM no reguladas, que son las que, o algunas APIs, ¿no? Que están ahí medio compitiendo desde afuera, vamos a llamarla así, en el sector financiero. Ya hay reglas muy claras en temas de prevención de lavado de dinero, ¿no? Son muy fuertes. Y en el tema del onboarding digital. En el tema del onboarding digital, que les están permitiendo la apertura de créditos, ¿no? Remotos, ya les están exigiendo temas de seguridad. No necesariamente están descritos, están parafraseados, están muy genéricos en las reglas, que permite decirte sí o no te autorizo que puedas tener esta apertura de cuentas remotas. Y son entidades no reguladas, ¿no? La única regulación que les aplica es el tema de prevención de lavado de dinero, pero de ahí se desprenden algunas otras que te van a estar permitiendo exigirles que tengan ciertos niveles tanto de seguridad como de continuidad operativa. Y regreso a lo mismo, si estas empresas no se suben al barco, se las van a comer. Entonces, o sea, tú vas, hace algunos años nos tocó ir a preguntar por un crédito a una agencia automotriz y te dicen, mira, tengo estos, pero de mi financiera tengo estos, ¿no? Y no entrabas, no te daban la calificación, te tardaban 5 días, te hacían regresar contra una que te lo va a dar en ese momento y prácticamente te lo da autorizado y te pueden inclusive dar el auto en el mismo día. Si no se suben, van a tronar. Muchas gracias, Javier. Perdón. Y ahí, con independencia de que estén reguladas. O sea, al final ya no es de que tengan que estar reguladas o no, sino la exigencia que van a tener del mismo mercado. Perdón, Juan Pablo. Adelante. Claro, perfecto. Perdón, disculpa que interrumpa. Digo, si puedo hacer una intervención. Hola a todos. Sí, justamente, bueno, esa es una de las inquietudes que tenemos porque, bueno, era una que ya teníamos desde antes de este tema de la contingencia, que pensando en poder ampliar el monto de las operaciones que se pueden transaccionar a través de un onboarding remoto, pues bueno, está la parte del cumplimiento del anexo 2 para tener esta entrevista que es en tiempo real y bueno, con esta serie de requerimientos técnicos que es un poco complejo de implementar tanto para las entidades como para los usuarios, ¿no? Que tengan un equipo, digo,
buscando un tema de inclusión financiera, pues que tengan acceso a Internet, que tengan tanta capacidad o tantos megapíxeles el celular, una conexión ininterrumpida y toda esta parte, ¿no? Bueno, eso sería como una de los temas que ya hemos estado revisando con anterioridad. Y pues bueno, sabemos que también con el movimiento que hubo en la comisión, que cambiaron, que acaba de entrar el maestro Juan Pablo Graffi, entonces pues bueno, ya está un movimiento aquí que antes estaba en la UBA, entonces como estas dos entidades trabajan en conjunto, pues justamente creo que se quedaron on hold esta parte que tenían de hacer las modificaciones al anexo 2, en general para todas las entidades, ¿no? Que justo para, pues si no evitar el requerimiento de la entrevista en tiempo real, pues establecer controles compensatorios para la autorización especial, ¿no? En la que se pueden ofrecer mecanismos distintos. ¿En qué sector estás, Juan Pablo? Soy yo de Quesky, es una ok. SAPI SOFOM no regulada y nos dedicamos al microlending online. Uh-huh. Hay ya se está discutiendo, la comisión generó una propuesta de cambio, la presentó a la ABM, obviamente la primera regla de todo el onboarding digital se hizo para bancos, entonces están modificando conforme fueron emitiendo y eso va a permitir que la modificación a otras reglas sea más fácil. Ya hay una propuesta en la ABM, se están generando comentarios. La verdad, ahí desconozco el hecho de ya no estar en la comisión. Hay información que tienes ahí un poquito de gap. Desconozco si ya regresaron los comentarios a la comisión, pero las modificaciones a esa regla te llevan a que ya no necesariamente la entrevista sea en línea, puede ser remota y con algunos robots. Y si tienes algún cumplimiento de algunas características técnicas, puedes rebasar los límites que están estipulados para las N3 y N4 que quedaron en esas reglas las conocemos como las de robo de identidad. Si no recuerdo, te limitaban a dar hasta 30,000 UDIs de crédito o 60,000 UDIs de crédito, la verdad. No recuerdo si 30,000 era en saldo y 60,000 en crédito. Pero al final, si cumples con esas reglas, ya puedes saltar ese límite y ya puedes dar créditos más altos. Obviamente eso se está haciendo para bancos. Yo, dando una opinión del estar dentro de la comisión y de estar fuera, yo creo que no lo van a dejar tan libre para todos los sectores, porque no todos los sectores tienen el mismo nivel de regulación. Están haciendo una mezcla también de lo que salió para las fintech, para el onboarding digital de las fintech. Ya están metiendo robots, ya no necesariamente está haciendo en línea, ya están pidiendo validaciones de INI, están pidiendo validaciones biométricas, te están permitiendo ir no solo con el INE, sino con otras entidades que te puedan dar ahí acceso a una base de datos biométrico. O sea, ya está haciendo una apertura, pero se tiene que hacer también con mucho cuidado, porque al final, por todo lo que sucedió, y pues al final es el INE, no necesariamente despegó como se quería despegar. Entonces van con cierta cautela, pero creo que lo valioso de esto es que ya se dieron cuenta que eso es necesario hacerlo ya, ¿no? Y ahorita, en estos días, pues qué mejor ejemplo de no ir a las sucursales, ¿no? Claro, sí, justamente. Muchas gracias, Javier. Oye, y por otra parte, dirigiéndolo un poquito más a lo que estamos viviendo ahorita con esta contingencia, justo de lo que platicaban de las reglas de contabilidad que fueron las que pidieron la ABM y que ya emitió el comunicado la comisión, pues que están como muy alineadas, parecía como que ya estaba algo trabajado, pues, y porque los bancos también estaban listos para implementarlo. Pues también hemos visto lo que está pasando, ¿no? O sea, volteando a otros países y cuáles son las medidas que ha tomado el ejecutivo de otros países. Y pues bueno, eso también deja con un poco de incertidumbre. Pues no sabemos si el día de mañana el ejecutivo despierte con una idea fabulosa, decir, dejen de pagarle a todo el mundo. Y queríamos preguntarles cuál es su opinión, creen que esto pueda pasar. Digo, partiendo de un Estado de Derecho, pues esto no es factible, pero tiene que, también comparándonos con...
Pues al final debe de haber reglas muy claras al interior de las entidades. O sea, una cosa es lo que sale en medios de vengan, acérquense y yo les voy a diferir todas sus deudas contra la realidad. Acuérdate que ahí también juega mucho el marketing, ¿no? Y lo que está Claro. sucediendo de ayer o de hace 2 días a la fecha, ahorita ha sido marketing. Vamos a ver en los Ujú. próximos días realmente cuántos pueden acceder a eso, qué condicionantes van a poner las entidades financieras. O sea, hay toda una serie de reglas, tanto internas como externas, que se deben de cuidar porque es riesgoso, ¿no? O sea, la realidad es de que hay mucha gente que sí está siendo afectada. Ya, claro. Ujú. Bueno, listo. Muchas Oye, gracias. Sí, perdón. aquí había una pregunta, gracias Juan Pablo. Aquí había una pregunta que me brinqué y dice, ¿por qué permitir que el DG, habla del sector fintech, ¿por qué permitir que el DG sea el oficial de seguridad de la información por un año si es un puesto crítico para la institución? No es de que se permita que el DG sea el oficial de seguridad. O sea, al final, sí hay que tener en mente que la estructura de una fintech no necesariamente es la más robusta y que no necesariamente es la que te va a dar. ¿Qué se debe de tener en consideración? Al igual que el oficial de cumplimiento, debe de tener la capacidad para poder reaccionar ante eso. No está prohibido que el DG tenga las funciones. De hecho, lo que te piden es de que le reporte al DG y que tú asignes a quien lo tengas que asignar. El problema está en el que si tú, fintech, dices, va a ser el DG, cuando lleguen a hacer una revisión o suceda algo o tengas que elaborar ciertos reportes y el DG no sepa, te van a decir, señor, perdón, pero usted no puede ser. Y además no estás cumpliendo con todo esto. ¿Y en dónde está y ahí ya me voy a las reglas que están en discusión? Hay un plan director, hay toda una serie de políticas, hay una serie de revisiones, hay una serie de bla, 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 bla. Vas a llegar con el director general y realmente tiene la capacidad para hacerlo. O sea, desde el puro hecho, cuando le dices a la comisión, mi director general va a ser el oficial de seguridad, de entrada te deberían estar diciendo que no, porque simple y sencillamente no va a tener la capacidad, porque tiene asignada la responsabilidad de toda la fintech. Entonces, no es de que se esté permitiendo. Si alguien lo ingresó la documentación así y no le dijeron nada, seguramente le van a decir algo, ¿no? Y fíjate, hablando de anécdotas, algo que yo he notado del sector fintech es que creen que no van a pasar las cosas o creen que es exagerado y creen que CNBB no tiene el derecho de veto de hacer un montón de cosas específicamente por lo que a funcionarios se refiere. Hablando de anécdotas, no sé si a ti te tocó verlo, pero en una entidad en la que yo estuve, estábamos echándola a andar, es decir, estábamos en la solicitud de autorización para el funcionamiento y organización como banco. Uno de los funcionarios, un director, abajo de director general, tenía serios problemas en el buró de crédito. Es decir, me llama mucho la atención cuando la gente dice es que estoy en buró, ¿no? Todos estamos en buró, con referencias positivas o negativas, pero todos estamos en buró. Bueno, este cuate estaba en buró, pero yo creo que estaba en el buró hasta del Ministerio Público, le debía a todo mundo. Resulta que Pues no eras tú, ¿no? no yo Que, alcancé que fue, que fue cuando pidieron la cooperacha para que te sacáramos del buró, de hecho. Que hasta exacto. que hasta del torito te fuimos a sacar. Esa la libré. No, este otro cuate nadie le prestó. Y resulta, nada más para que te des una idea de cómo es chiquito el mundo. Este cuate le vendió un inmueble a un director general de CNBB, coincidió, fue un churro. Y este hombre tenía, de veras, todo su buró estaba en tache. Bueno, o sea, no había más signos de admiración ahí que un chat de un millennial hoy día. Era una cosa espantosa. Y entonces metimos el filing junto con el de muchísimos más. Y un día yo recibí una llamada junto con el director general de esta entidad, de el director general, voy a llamarlo de jurídico para no decir qué puesto, de jurídico, nos conocíamos bien y me dijo textual, Pepe, la continuidad de esta persona en la institución pone en riesgo la autorización del banco. Oh. Y acto seguido, el dueño del banco, no el director general, me dijo con ese tono que tenía tan particular, Pepe, quiero que lo corras ahorita. Y se fue. Ese es el nivel de veto que tiene CNBB, que mucha gente cree que no tiene. A propósito de lo que estabas diciendo ahorita de las funciones de CISO.
creo que mucho de lo que se entiende en el sector fintech es que no se les genere gasto, pero de repente se pervierte el tema y no es generar gasto o no es evitar gasto por evitarlo. Está pasando mucho con puestos neurales críticos y regulatorios, como el CISO, el oficial de cumplimiento, las funciones de riesgos, las funciones de control interno, las funciones de operaciones, en donde de repente me ha tocado ver que quieren concentrar mucho, no hay segregación de funciones, y específicamente hablando del CISO, como lo decías ahorita, pues la permisibilidad que se tiene para que el director general opere como CISO un año, presumiría que el CISO, perdón, que el DG tiene conocimientos al respecto, porque si no, en el momento de una supervisión, pues van sobre él, además de otras cosas como control interno, ¿no? Es un comentario al margen pues creo que vale la pena acotarlo. Y por acá me está preguntando Emanuel Pomar si puede levantar la mano para preguntarte algo, hacer un comentario en viva voz. Así que, Manuel, dale. Muchas gracias, Pepe. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Oye, Javier, quería regresarme un poquito acerca de tu comentario que hiciste hace un par de minutos acerca de las fintech. Decías, bueno, en un escenario de contingencia, y me gustaría debatir un poco esa parte, los que le entran a los crowdfunding, dices, bueno, pues saco mi lana y me voy a otra crowdfundera y ya no voy a operar contigo, ya no jalo contigo. Pareciera que estamos afirmando que en el sector crowdfundero de las fintechs no puede haber un riesgo sistémico. Pepe hace un par de minutos también comentó algo muy importante, que es el análisis de continuidad de negocio. Por regulación, pues todas las instituciones financieras deben de tener su vía, que no se traduce a otra cosa más que identificar los procesos críticos, el BSP que comentaba Pepe, que son las acciones a tomar en caso de contingencia, y el DRP, el plan de recuperación de desastre, que una vez que tú ya caíste en contingencia, ¿cuánto puedes soportar sin prestar tu servicio? Únicamente con procesos críticos. A lo que quiero ir. Creo que el agarrar uno como inversionista en crowdfunding y decir, ya no le voy a entrar contigo porque estás teniendo alguna contingencia, no podría ser un medio, ¿cómo decirlo? Viable. Sí, no, te entiendo. O sea, al final, sí. Perdón, No. Al final yo me fui a un caso extremo. No necesariamente se van a salir de ahí, pero te puede llevar a eso. ¿Por qué? Porque si te estás cayendo, y te estoy poniendo un simple ejemplo, si cada 15 días te estás cayendo 3 días, entonces ahí ya inclusive el riesgo reputacional te puede estar pegando. O sea, Sí, hay muchas cosas que pueden estar antes de que alguien te diga, ya me voy, ¿no? Sí, por supuesto. Y también tomar en consideración que una de las partes del riesgo operativo, quizás de las más importantes, es que se te caiga el SPAY, ¿no? Entonces no puedes recibir ni recursos. El SPAY no se cayó, señor. Yo creo que no leíste la noticia. El SPAY nunca se cayó. Entonces, bueno, para abrir un poquito el debate, ¿tú cuáles crees en tu experiencia como funcionario público que sean los puntos torales que deben de cumplir este tipo de documentos vía BSP, DRP para las instituciones financieras desde tu punto de vista como regulador? ¿Qué es lo que deben de tener esencialmente? Mira, más que per se el documento, creo que el involucramiento de todas las áreas para que en conjunto realmente se defina la estrategia que como institución van a tener y que realmente es la que van a costear y la que van a afrontar, y en donde digan, híjole, pues no me voy a levantar en 5 minutos, me voy a tener que levantar en 3 horas, que ya todos estén preparados para saber qué hacer durante esas 3 horas que van a tardar en recuperarse. Como que el definir una estrategia y después aterrizarla en documentos y después aterrizarla en contratos con terceros o servicios que puedas contratar para que te puedas levantar, creo que es fundamental. Y también el realmente identificar los riesgos que sí te pueden pegar, o sea, los riesgos que se te pueden materializar real.
te estoy diciendo, el riesgo reputacional, sí, pero el riesgo reputacional me va a pegar cuando ya me caiga, ¿no? O sea, el riesgo real de tu operación, con quién lo tengo contratado, realmente le estoy invirtiendo, realmente el tener el servidor abajo de mi escritorio me va a dar para levantarme y que le esté echando aire todos los días, o realmente sí tengo que comprar un aire acondicionado, y desde ahí te puedes ir hasta contratarte con Amazon o Microsoft. La gran ventaja es de que ahora ya es más accesible que hace algunos años y para las fintechs es más accesible. Entonces, realmente el definir qué quiero para mi negocio, el que todas las áreas estén involucradas, el que todos reflejen la importancia de cada una de las áreas y que todos aporten a lo que realmente es importante para el negocio y para los clientes, sea crowdfunding o sea IFP, con el objetivo que cada una de esas tenga, creo que partiendo de una estrategia desde ponerse de acuerdo entre todos, es lo que va a ser la gran diferencia. Que eso es lo que le cuesta trabajo a entidades muy grandes. O sea, el plan de continuidad de negocios o las estrategias de continuidad de negocios de entidades muy grandes es complicadísimo. Yo creo que ni ellos lo entienden. O sea, es extremadamente complicado y cuando sucede algo, en verdad hay muchas personas que ni siquiera saben qué hacer. Decía, y voy a hacer un paréntesis, decían en los memes, si estás trabajando desde tu casa y estás aburrido, pues entonces ¿a qué vas a la oficina si seguramente no tienes ni siquiera nada que hacer en la oficina? Entonces vas a poder ver realmente quiénes son las personas clave, las áreas clave, o quién realmente te pueden dar un valor en la organización con todas estas estrategias de contingencia, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gracias, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues la sesión estaba holgada a 2 horas, pensando en que fuera de hora y media. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o Javi quiere cerrar con la sesión, adelante. Yo lo único que quisiera rescatar de todo esto es la importancia que hay de todo lo que has comentado. Me parece que la frase más, y no por simple es menos importante, seguir atendiendo y seguir operando, abriendo y atender a tus clientes, lo dijiste. Y yo creo que esa es la raíz de que exista un plan de continuidad, ¿no? ¿Para qué quieres ese plan de continuidad si lo que buscas es, pues, seguir generando negocio? ¿Y cómo vas a generar ese negocio? Pues cuidándote y cuidando a los que te lo dan. Yo quisiera nada más pedirte, Javi, ¿cómo cerrarías esto? ¿Qué le dirías al sector pues que sabes que existe, no nada más el bancario, que es, insisto, el más representante, ni el fintech, que es el de modas, sino, como comentaba hace ratito Juan Pablo, hay otros sectores que a mí me llama mucho la atención cuando hablan de SOFOM ENR, o sea, entidades no reguladas, que eso significa entidades, se le llaman también las entidades no bancarias que prestan, ¿no? Las SOFOMES ENR, sus siglas son por entidad no regulada, y es muy curioso, porque a diferencia de una SOFOM ER, las diferencias fundamentales son 2 cosas. Si tiene vínculos patrimoniales con un banco, es decir, que el banco sea su mamá o que un banco sea su hermano. Eso lo convierte en ER, o que tenga en bolsa, es decir, que sea una empresa pública y cotice. Si no cae en estas 2, se considera ENR, entidad no regulada. Sin embargo, para efectos de prevención del lavado de dinero, la regulación es exactamente la misma de una con otra. Es decir, esa entidad realmente sería EPR, entidad poquitamente regulada. Entidades como estas que parece que no tienen regulación, aunque sí la tienen, además de la de transparencia por Conducef, que también es full, así como estas, hay muchísimas otras, muchas otras, que son fintech en el amplio sentido de la descripción fintech. Muchas, que no caen en wallets, que no caen en crowdfundings y que están en aparentemente un limbo o una zona gris, en donde su interés, definitivamente tal cual lo dijiste, es si quieres seguir operando y que no te coma la competencia, pues, y no puedes abrir, tienes que ver cómo le vas a dar seguimiento de manera remota, ¿no? Yo quisiera preguntarte, con esto en mente, ¿cuál sería una recomendación que pudiera ser genérica? Y por genérica no me refiero al señor de la tiendita, ¿no? Sino para un sector que tiene o que busca servicios financieros de alguna manera,
pueden ser increíblemente ahora regulados o no tan regulados, ¿no? ¿Qué les dirías? Mira, que volteen a ver un poco la regulación que les está dando mucho de valor porque ya es una regulación al menos para el sector fintech, que trae mucha experiencia de errores de otras regulaciones, de errores en estrategias contingentes. Y que al final te va a llevar a que puedas percibir qué tanto realmente vale tu negocio en temas de inversión para poder mantener siempre la cortina abierta. Como los riesgos, uno de los riesgos más grandes es simple y sencillamente quebrar, ¿no? Y quebrar es llevarte a cuántas personas, tanto internos, que son tus empleados, o a tus clientes, ¿no? Demandas. ¿Cuánto tiempo vas a poder soportar el proceso de liquidación de una entidad financiera? Con lo que esto quiere decir, solamente por haber tomado la ligera, y no solo la regla de continuar operaciones, ¿no? Cualquiera de las reglas, porque en cualquiera de los ámbitos algo te puede suceder si no realmente estás protegido. No solamente es designarle funciones a una persona por designarles, sí buscar a alguien que te pueda dar ese valor. Cuesta, al final todo cuesta, y me queda claro que muchos emprendedores o startups no necesariamente lo pueden pagar. Para eso están las reglas tan detalladas. Véanlo, hay una gran diferencia en las reglas de fintech que contra las reglas de otros sectores vienen demasiado detalladas y todavía faltan muchísimas reglas por emitir de ese sector. Entonces, ese es como que mi comentario final. Háganle caso, por algo están ahí, ¿no? Por algo no nos pasamos el semáforo en rojo, por algo tenemos precaución cuando vemos ciertas señales en nuestro día a día. Y obviamente además, además de esto, espero que después de ya esta hora y cacho y que nuestro escenario de hackeo nos salió pero perfecto, muchas gracias a todos y espero que sí les haya sido constructivo a esta plática y haya podido transmitirles algo, ¿no? Que les pueda beneficiar en su día a día. Muy bien, Javi. Pues muchas gracias por haber aceptado e inaugurado las mañaneras de LCA Virtuales. Perdón a todos, es para lo que nos alcanzaba Javier, pues bueno, ni modo. Pudimos haber obtenido una personalidad, pero él estaba a la mano. No, hombre, al contrario, de veras gracias por habernos dado de tu tiempo. Quien te da su tiempo te da todo. Y yo te lo agradezco mucho a todos los que se conectaron antes de él y posterior al hackeo. Se los agradezco mucho. Ha sido muy, muy, muy bueno y muy padre para mí poder platicar contigo, Javi, y que nos ayudaras a todos con tus comentarios. Claramente, pues tienes un conocimiento, sin lugar a dudas, muy solvente, con mucha experiencia, lo cual refleja también tu edad. No eres nada chiquito, Angelito. Así que, de verdad, gracias por todo. No, gracias a ustedes y un placer. Cuando gusten podemos hacer alguna otra sesión y platicar un rato. Pero ahora sí nos invitas a desayunar a todos. Cuenta con ello. Fíjate que sí, voy a hacer una asada aquí. Y aquí transmitimos en live. Órale, pues. Muchas gracias a todos. Gracias, Javi. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos, Javier. Bye. Igual un fuerte abrazo por tu tiempo. Gracias. Increíble el escenario de ataque. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Ya, calma,